Con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado una de las más famosas frases de nuestro Señor que se han popularizado a lo largo de todos estos años. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una de esas páginas en la vida del Señor en la que se ve con toda su crudeza la realidad que provocó Jesucristo. Jesucristo, si bien provocó mucho entusiasmo en torno suyo, sobre todo del pueblo, también es cierto que los cabezas, los dirigentes, la mayoría de su pueblo no quiso saber nada de él. Y aquí está una página, donde a Jesús se le pone una trampa, queridos hermanos, una trampa, una trampa. Le ponen a Jesús, humanamente, al parecer, entre la espada y la pared. Si Jesús dice: no le paguen al César, se juega la cabeza. Y ahí estaban testigos, los famosos que dice aquí, los partidarios de Herodes, que eran los políticamente apegados al poder romano. Y si Jesús dice: no paguen al César, eso se llama sedición políticamente. Y Pilato tenía todas las de ganar y le cortaba la cabeza a Jesús y a Jesús fuera del escenario. Y si Jesús dice: no paguen al César, ¿qué se juega? Jesús se juega el prestigio ante el pueblo, porque el pueblo para nada tragaba el poder romano. Fíjense ustedes, le preguntan: ¿pagamos al César o no pagamos? Si Jesús dice: no paguen, se juega la cabeza con Pilato. Si dice: paguen, se juega la popularidad con el pueblo, porque el pueblo no traga al poder romano. Y eso, queridos hermanos, es una trampa, una trampa, una trampa. Y esto para nosotros, ¿qué enseñanzas tienen? ¿Qué enseñanzas? De manera magistral y divina Jesús se sale de esa trampa. Parece que no hay un tercer camino, y Jesús va a sacar el tercer camino. Ni va a rechazar el poder del César por ningún lado, ni tampoco al pueblo le va a decir que tampoco le va a dar la razón del todo, como quieren sus tentadores. Jesús responde: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se salió con la suya. No le pueden acusar ante el emperador romano, ni pueden decirle: este está en contra del pueblo. No. Y esta frase, queridos hermanos, para nosotros tiene una enseñanza maravillosa.
La primera, la más inmediata, Jesús nos dice, hay dos autoridades en el mundo, la autoridad civil y la autoridad de Dios. Y a la autoridad civil hay que obedecerle. Tenemos que cumplir nuestros deberes en este mundo con las autoridades que hay aquí. Hay que obedecerle a las leyes que ponen, a las leyes justas. Y hay que obedecer también a Dios. Y entonces puede haber a veces conflicto, porque la autoridad civil puede, a veces, y ha ocurrido esto en la historia, la autoridad civil a veces quiere atribuirse que tiene la autoridad absoluta, es decir, quiere ponerse en lugar de Dios. Por ejemplo, hoy está siendo muy patente en muchas naciones, y siempre ha tenido esta tentación el gobierno, la autoridad civil, de atribuirse un poder divino. Por ejemplo, Dios nos dice, no mates, y los gobiernos dicen, sí mata, y no te va a pasar nada. Es un derecho además matar. Eso es la eutanasia, eso es el aborto. Eso es la tentación en la que caen muchos gobiernos. Ahí nos dicen, dad al César lo que es de Dios, y eso no se debe. Y un cristiano cuando ve ese choque, tiene que decirle al César, a la autoridad civil, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Como esa ley es injusta, no tengo derecho a obedecer. No tengo derecho. O mejor, tengo derecho a desobedecer. Primero obedezco a Dios antes que a los hombres. Y así puede haber muchas leyes. También, por ejemplo, cuando a los papás se les exige abdicar de su derecho de educar a los hijos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay papás que están yendo a la cárcel. ¿Por qué? Porque el papá pregunta, ¿qué le van a enseñar a mi hijo en la escuela? Y entonces el profesor le dice, bueno, vamos a darles educación sexual. ¿Pero qué le vas a enseñar? Pues nada, que puede estar un varón con un varón, una mujer con una mujer, y además todo lo que tiene que hacer, cómo lo puede hacer, eso le vamos a enseñar. Y el papá dice, yo no estoy de acuerdo con eso, no lo mando a mi hijo a la escuela esos días que va a tener esas clases. Que han hecho en muchos colegios, algunos estados, denuncian a ese padre de familia y lo meten a la cárcel, porque no manda al hijo a la escuela cuando va a recibir esas clases. ¿Ese papá tiene derecho a eso? Tiene derecho a resistirse. ¿Comete algún pecado si desobedece esa ley? No comete ninguna falta. ¿Qué está ocurriendo ahí? Que una autoridad humana se atribuye un derecho que no le corresponde. Que el derecho que le da Dios al papá de educar a su hijo según su conciencia. Los hijos no son propiedad del Estado, son de los padres de familia. Eso lo dice la ley de Dios. ¿Ven? Ahí está. Entra en conflicto. ¿Ven? La ley humana con la ley divina, prevalece la ley divina. Y un hombre, un cristiano, cuando vive eso, primero obedece a Dios antes que a los hombres. Primero a Dios antes que a los hombres. ¿Ven? En definitiva, fíjense, uno obedece a la autoridad humana. ¿Por qué? Porque Dios le da ese poder. Uno obedece a la autoridad humana porque la autoridad humana manda según la ley de Dios. Solo en ese sentido tenemos obligación y el gobierno tiene derecho a ser obedecido. Cuando manda algo en contra de la ley de Dios, nosotros no tenemos ninguna obligación de obedecer. Cuando manda en contra del bien común, del matrimonio, de la familia, de la vida, de la libertad de enseñanza, de la propiedad privada, etcétera, cuando manda en contra de eso la autoridad
civil, por muy mayoría que hayan decidido en el Congreso o en cualquier grupo, cualquiera puede desobedecer. Y esto, queridos hermanos, es un tema muy actual, muy actual, muy actual. Es necesario que ustedes por eso estén muy atentos a las leyes humanas, muy atentos. Hoy por hoy hay que estar muy atentos. Por eso incluso algunos quieren quitar el curso de religión, la enseñanza religiosa en los colegios. Eso es una injusticia flagrante, flagrante. Si la gran mayoría, por no decir la totalidad de peruanos son católicos. El Perú nació católico, querido hermano. Y entonces lo han ido minando, y le han cambiado a muchos su fe. El 85% de peruanos es católico. Y privarle de su cultura católica, de su formación católica, es una injusticia. Además, ¿qué ventajas va a traer? ¿Qué ventajas? Si los valores que le han hecho fuerte al Perú son sus valores católicos, donde nos han enseñado precisamente a respetar a la autoridad legítima. ¿Dónde? Sino en el corazón de nuestra Madre la Iglesia. ¿Dónde? Y quitarle eso, ¿dónde nos han enseñado a ser honestos, correctos? ¿Dónde? Y si nos quitan eso, ¿dónde lo vamos a aprender? ¿Con los políticos, con los ejemplos que tenemos? Ahí está. ¿Por qué muchas veces, queridos hermanos, se va contra nuestros obispos? ¿Por qué? Ustedes revisen qué es lo que alertan nuestros obispos. Alertan. Pidamos al Señor que nosotros siempre busquemos dar a Dios lo que es de Dios. Así como cada ser humano tiene derechos en el mundo, los niños tienen derechos, las mujeres tienen derechos, las mamás, los esposos, los estudiantes, los trabajadores, los obreros, los maestros, los médicos, todos tienen derecho, también tiene Dios derecho a ser reconocido como Dios. Y si la mayoría acepta a Dios, el 85%, por no decir el 95%, que es creyente en Dios, ¿por qué no se les reconoce? ¿Verdad? Y por otra parte nosotros, fíjate, como decía San Agustín, decía él en latín, decía este gran santo sabio, Deo ait redendus es Christianus amor, regibus humanus timor. A Dios hay que darle el amor cristiano. Recuerden, el amor cristiano es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser. Es decir, Dios tiene pleno dominio de nosotros. Es el único que tiene derecho porque Él nos lo ha dado todo. Todo. A los reyes, dice el santo, la autoridad humana, a los reyes el temor humano, nada más, es lo que le corresponde. ¿Qué significa el temor humano? Es el respeto que se merecen por ser autoridad constituida por Dios. Respetarles porque en la medida que representan a Dios hay que obedecerles. Cuando se atribuyen un poder que no le está dado por Dios, no tienen derecho a ser obedecidos, ¿no? Entonces a Dios, como dice este santo, hay que darle el amor cristiano. A los reyes, a cualquier autoridad humana, el temor humano, ¿no? El temor humano. Pidámosle por eso pues que seamos en esto reflexionemos mucho para que en nuestra vida, en nuestra sociedad, no se esté dando a la autoridad humana
lo que solo se debe dar a Dios. El hombre no es Dios, no es. Y nosotros como creyentes tenemos la obligación de hacerlo conocer. Nada más, queridos hermanos. Amén.